Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo debate, controversia y, seamos sinceros, un montón de preguntas. Vamos a hablar de alguien que, a pesar de su corta trayectoria, ha logrado poner de cabeza a la opinión pública y despertar pasiones. Sí, estoy hablando de Demet. Y la pregunta que nos trajo hasta aquí es, ¿por qué la tildaron de injusta? ¿Qué pasó realmente? Acompáñenme en este recorrido para desentrañar los misterios y entender las diferentes facetas de esta historia. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre buscamos explorar a fondo los temas que nos interesan y estoy seguro de que no querrán perderse nada de lo que viene. A ver, cuando hablamos de Demet, es inevitable pensar en su ascenso meteórico, en esa figura que parece haber llegado para revolucionar todo. Pero como suele suceder con las personalidades que brillan con luz propia, también vienen acompañadas de sombras, de críticas, de voces que cuestionan sus métodos, sus decisiones e incluso su propia esencia. Y es que al parecer la palabra injusta se ha colgado como una etiqueta sobre ella, y hoy queremos entender de dónde viene, si tiene fundamento y qué tan válida es realmente. Para empezar a desgranar esto, creo que es importante situarnos. Demet no es un personaje que haya surgido de la nada. Ha tenido un camino y, como en toda travesía, ha habido obstáculos, aciertos y sí, también momentos que han generado incomodidad o desacuerdo. La percepción de injusticia puede surgir de muchísimas fuentes. A veces tiene que ver con cómo se presentan las cosas, con la información que llega a nosotros. Otras veces tiene que ver con expectativas, con lo que uno espera de alguien o de una situación, y cuando la realidad no coincide, es fácil sentir que algo no cuadra. Uno de los puntos clave que se han señalado cuando se habla de la supuesta injusticia de Demet, y esto es algo que he leído y escuchado mucho, tiene que ver con el concepto de mérito. ¿Qué significa realmente el mérito? ¿Es solo el resultado final lo que importa? ¿O también hay que considerar el proceso, el esfuerzo, los sacrificios que se hacen para llegar a ese resultado? Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque a menudo, lo que a una persona le parece un reconocimiento merecido, a otra le puede parecer fruto de la suerte, de contactos, o incluso de una decisión arbitraria. Pensemos en esto con un ejemplo. Imaginen dos personas trabajando en el mismo proyecto. Ambas dedican el mismo tiempo y esfuerzo, ambas tienen ideas brillantes. Sin embargo, por una serie de circunstancias, una de ellas recibe el reconocimiento principal. La otra persona, que siente que su contribución fue igual o incluso mayor, podría percibir esto como una injusticia. No porque la primera persona no lo merezca, sino porque ella siente que su propio mérito no fue valorado en la misma medida. Y si trasladamos esto al mundo en el que se mueve Demet, donde las luces, las cámaras y la opinión pública están siempre presentes, estas percepciones se magnifican. Las decisiones que toma, las oportunidades que otorga o que no otorga, pueden ser vistas a través de ese prisma de la justicia o la injusticia. ¿Está Demet siendo imparcial? ¿Está considerando a todos por igual? ¿O hay favoritismos, decisiones que parecen poco transparentes? La complejidad de esta discusión se profundiza cuando consideramos la naturaleza misma de las decisiones que Demet ha tenido que tomar. No son decisiones aisladas, sino que forman parte de un entramado de responsabilidades y presiones que son inherentes a su posición. Cada elección, por pequeña que parezca, puede tener repercusiones en una red de intereses y expectativas. Cuando una decisión beneficia a un grupo o individuo, inevitablemente, puede ser percibida como perjudicial o menos favorecedora para otro. Y es precisamente en este equilibrio precario donde las acusaciones de injusticia encuentran su terreno fértil. Otra arista de este debate tiene que ver con la comunicación. La forma en que Demet se expresa, las razones que expone para justificar sus acciones, son fundamentales. Si sus explicaciones son confusas, contradictorias, o si dan la impresión de ocultar algo, es muy fácil que surjan voces que la tilden de injusta. La falta de claridad, la ambigüedad, son caldo de cultivo para las sospechas. Y cuando se sospecha que hay algo turbio, la sensación de injusticia se afianza. Es como si una sombra de duda se cerniera sobre sus intenciones, impidiendo una comprensión plena de sus motivos. En este sentido, una comunicación transparente y asertiva no solo es deseable, sino que se convierte en un pilar fundamental para la construcción de confianza y para disipar las sombras de la injusticia percibida. Además, no podemos obviar el factor de la comparación.
En el mundo en que vivimos estamos constantemente comparando. Comparamos oportunidades, comparamos resultados, comparamos a las personas. Y si Demet, en sus decisiones, parece favorecer a unos por encima de otros, sin una justificación clara y convincente para el público, es natural que se generen sentimientos de agravio. La justicia en este contexto se percibe como equidad, como un trato igualitario. Y cuando esa equidad se rompe, aunque sea en la percepción de algunos, la crítica no tarda en llegar. Esta tendencia a la comparación es innata al ser humano y se ve exacerbada en la era de las redes sociales, donde las vidas y los logros de los demás están constantemente expuestos. Me gustaría que pensaran también en las expectativas. A veces creamos una imagen idealizada de una persona, le atribuimos ciertas cualidades y esperamos que actúe de una manera determinada. Cuando esa persona en la vida real toma decisiones que no se ajustan a esa imagen ideal, podemos sentirnos decepcionados e incluso creer que está actuando de forma injusta. Es como si rompieran un pacto tácito con nosotros, los observadores. Estas expectativas, a menudo inconscientes, pueden crear un marco de referencia rígido a través del cual interpretamos las acciones de los demás, y cualquier desvío puede ser interpretado como una falla o una injusticia. Y aquí es donde la empatía juega un papel crucial. ¿Intentamos ponernos en el lugar de Demet? ¿Comprendemos las presiones, las responsabilidades, las complejas dinámicas que debe manejar? A veces, lo que a simple vista parece una decisión injusta, desde una perspectiva más amplia, podría ser la única opción viable, o la que menos mal resulta dentro de un mar de malas opciones. Pero claro, estas complejidades no siempre son visibles para todos. La empatía nos permite trascender la superficialidad de las apariencias y buscar comprender el contexto y las motivaciones subyacentes, lo que puede arrojar una luz diferente sobre decisiones aparentemente cuestionables. Por otro lado, hay que ser honestos. No todas las críticas se basan en percepciones erróneas o en expectativas poco realistas. Es posible e incluso probable que en algunas de las acciones o decisiones atribuidas a Demet haya habido verdaderas fallas, momentos en los que la justicia no fue el principio rector. La historia está llena de ejemplos de personas poderosas que por arrogancia, por falta de visión, o por intereses propios, han tomado decisiones que han perjudicado a otros y que luego han sido juzgadas por ello. No podemos caer en la complacencia de atribuir todas las críticas a malentendidos o envidias. Es fundamental mantener un espíritu crítico y reconocer que en ocasiones, las acusaciones de injusticia pueden tener un fundamento sólido. Lo interesante de la figura de Demet es que parece concentrar en sí misma una serie de dilemas éticos y de percepción pública que son muy relevantes en la actualidad. Vivimos en una era de escrutinio constante donde cada movimiento puede ser analizado, criticado y viralizado. Y en este contexto, la línea entre la justicia y la injusticia se vuelve más delgada y más subjetiva que nunca. La velocidad con la que la información se propaga hoy en día amplifica las percepciones y polariza las opiniones, haciendo que el juicio público sea a menudo un campo de batalla. Quizás la clave para entender por qué se la tildó de injusta no reside en encontrar una única respuesta definitiva, sino en reconocer la multiplicidad de perspectivas. Para unos sus acciones serán justas, para otros radicalmente injustas. Y ambas posturas pueden tener sus argumentos. La objetividad pura en estos casos es un ideal difícil de alcanzar. Es más, la propia noción de justicia es en sí misma un concepto complejo y multifacético que varía según el contexto cultural, social e incluso individual. Lo que para uno es justo, para otro puede ser insuficiente o excesivo. Pensemos en los criterios que se utilizan para juzgar. ¿Estamos usando criterios morales, criterios éticos, criterios de eficiencia, criterios de popularidad? Cada uno de estos criterios puede llevar a conclusiones diferentes. Si priorizamos la eficiencia, una decisión que perjudica a unos pocos pero beneficia a la mayoría puede ser vista como justa. Si priorizamos la moralidad, esa misma decisión podría ser considerada injusta si viola principios fundamentales de equidad o derechos. Por ejemplo, una decisión empresarial que resulta en despidos para aumentar la rentabilidad podría ser vista como eficiente por algunos, pero profundamente injusta por aquellos que pierden su sustento. Y luego está el tema de la información. ¿Tenemos toda la información necesaria para emitir un juicio sólido? A menudo la información que nos llega está filtrada, sesgada o incompleta.
Y basar un juicio de justicia o injusticia en información incompleta es, en sí mismo, una forma de potencial injusticia. En la era de las fake news y la desinformación, es más crucial que nunca ejercer un pensamiento crítico y buscar fuentes de información fiables y contrastadas antes de formar una opinión definitiva. La falta de acceso a la información completa puede ser una barrera insalvable para un juicio justo. También es importante considerar el momento en que se juzga. Las decisiones que hoy nos parecen injustas, quizás con el paso del tiempo, con una mayor perspectiva histórica, se vean de otra manera. Las circunstancias cambian, las prioridades se redefinen, y lo que antes parecía un error garrafal, podría interpretarse como una necesidad de aquel momento. La historia está repleta de ejemplos de líderes y figuras públicas cuyas acciones, inicialmente controvertidas, fueron posteriormente reevaluadas a la luz de nuevas circunstancias o de una comprensión más profunda del contexto. Entonces, ¿qué pasó para que a Demet la tildaran de injusta? La respuesta, creo, no es simple. Es una combinación de factores: la forma en que se perciben sus acciones, la transparencia o falta de ella en sus procesos, las expectativas del público, las comparaciones inevitables y también, es posible, errores o decisiones cuestionables por parte de ella misma. Es una red intrincada de percepciones, realidades y juicios que se entrelazan para crear una narrativa compleja. No existe una única causa, sino una confluencia de elementos que, al unirse, pintan un cuadro donde la sombra de la injusticia se proyecta. Lo que sí podemos decir es que este tipo de situaciones, estas polémicas alrededor de figuras públicas, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios criterios de justicia. Nos obligan a preguntarnos qué valoramos, cómo tomamos decisiones y cómo juzgamos a los demás. Y esa reflexión, en sí misma, es valiosa. Nos permite afinar nuestra propia brújula moral, cuestionar nuestros propios prejuicios y desarrollar una mayor capacidad para el análisis crítico y la comprensión de la complejidad humana. Para finalizar este recorrido, me gustaría recapitular. Hemos explorado las diversas razones por las que a Demet se la ha tildado de injusta, abordando desde la percepción del mérito y la equidad, hasta la importancia de la comunicación y las expectativas del público. Hemos visto que las críticas pueden surgir de diferentes fuentes y que la objetividad pura es difícil de alcanzar en estos casos. La complejidad de su figura radica en la multiplicidad de perspectivas y en los dilemas éticos que plantea en la era actual. Hemos comprendido que las acusaciones de injusticia rara vez tienen una única raíz, sino que se alimentan de una compleja interacción de factores, desde la interpretación de sus acciones hasta la forma en que se comunica y las expectativas que genera. Y ahora, la pregunta va para ustedes. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Creen que las críticas a Demet son justificadas? ¿Han tenido experiencias similares donde sintieron que la justicia no prevaleció? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es muy importante para enriquecer esta conversación. No duden en compartir sus puntos de vista, sus reflexiones y sus vivencias. Este espacio es para todos y cada una de sus aportaciones es valiosa. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no duden en darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan unirse a este debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.